Bueno, y aquí estamos nuevamente. Continuamos en la sala uno, logística, inteligencia artificial y talento humano. Nosotros vamos ahora a proceder a la exposición Transformando al Mundo y Inteligencia Artificial al alcance de todos. Soy Patricia Debert, estoy aquí en representación de la Universidad del Gran Rosario. Le damos la bienvenida a quienes se han incorporado a través de 31 países y 3 continentes. Vamos entonces con Transformando el Mundo, Inteligencia Artificial al alcance de todos. Ignacio Sansoevich, amplia experiencia laboral en diversos roles y posiciones en empresas e instituciones tecnológicas. Del 2008 al 2011 trabajó como consultor senior BY en BPD Solution, una consultora con presencia en Latinoamérica, implementando soluciones de inteligencia de negocios para empresas multinacionales. En el año 2011 se integra a la cooperativa de trabajo Texo Limitada, una empresa global con más de 160 profesionales dedicada al desarrollo de software para diversas verticales de negocios. Ocupó cargos, incluido el de presidente, director ejecutivo y director comercial. En 2018, Ignacio se unió a la Universidad del Gran Rosario como director de Innovación y Tecnologías, donde se enfocó en la transformación académica y digital. Actualmente, desde 2021, es presidente del Polo Tecnológico Rosario, una institución público-privada con más de 120 empresas socias de base tecnológica. Es cofundador y director de la empresa Enesimal, dedicada a la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Que Ignacio completó su educación en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional Rosario, donde cursó la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información del 2003 al 2007. Es profesor de la Universidad Austral en la Tecnicatura Universitaria en Programación y en la Universidad del Gran Rosario, en la licenciatura en Ciencia de Datos. Le damos la bienvenida entonces a Ignacio Sansoevich, Transformando el Mundo, Inteligencia Artificial al alcance de todos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos, obviamente a los organizadores de semejante evento. La verdad que da un gusto enorme estar participando y que tanta gente también de distintos países, de distintos lugares, con distintos aprendizajes, estemos compartiendo un rato algunas experiencias. Así que para mí todo un gusto. Cuando ustedes dispongan, podemos comenzar. Muy bien, recordamos las preguntas si tienen ganas, ¿eh? Hay un chat donde pueden dejarlas, nosotros las vamos seleccionando y después de 30 minutos vamos a proceder con esas preguntas. Te escuchamos atentamente, adelante. Bueno, perfecto. Tenemos un minuto a compartir. Bueno. Bueno, reitero nuevamente el agradecimiento a toda la organización del evento. Para mí es un placer, un gusto estar compartiendo con ustedes. Hemos titulado la charla IA al alcance de todos, porque realmente lo que ha ido sucediendo en estos últimos años con la inteligencia artificial ha sido un poco esto, ¿no? Ha sido la democratización, la simplificación de una tendencia tecnológica que ya tiene muchos años y que hoy, sin demasiados conocimientos previos, sin demasiada profundidad tecnológica, podemos utilizarla, podemos aprovechar sus beneficios y sus oportunidades. Para arrancar, esta imagen tranquilamente puede representarnos varias situaciones. Obviamente estamos hablando de cómo una célula realiza su proceso de proliferación, donde va extendiéndose, va creciendo, va ganando espacio. Y la realidad es que esta imagen tranquilamente podemos llevarla a lo que sucede hoy en día con los datos. No es una novedad si hablamos de que el crecimiento global
en la generación anual que tenemos de datos en el mundo es abismal. Diría que logra valores que quizá hace un tiempo parecían muy difíciles de alcanzar y que año a año empiezan a generar una tendencia creciente cada vez más abultada. En términos numéricos se habla que para 2025 vamos a alcanzar más de 180 zettabytes para que podamos dimensionar en nuestras mentes qué significa un zettabyte. Estamos hablando de 1 billón de gigabytes. Cuando hablábamos de gigas hace unos años atrás, hablábamos de cosas que tenían mucha capacidad. Bueno, hoy ya tenemos que pensar en cada vez nuevas unidades de medida que logren darnos una idea gráfica y mental de lo que es el gran volumen de datos. Y obviamente quizá tampoco tiene tanto sentido detenerse en que si es 180, si es 190, si es 200, si es 150. Lo que sí es una realidad es que año a año el crecimiento de datos generados es cada vez más significante. Esto también lo podemos ver incluso si lo analizamos a nivel mundial, datos de enero 2024, aproximadamente seremos algo así como 8 billones de personas en el mundo. Fíjense que casi el 70% de esas 8 billones tiene un dispositivo móvil. Casi el 66-67% de esas personas tiene conectividad a Internet, genera una conexión a la red mundial que nos une a todos, y 5,04 billones de personas son usuarios de una red social que obviamente, a veces hasta sin darnos cuenta, genera un volumen de datos gigantesco, enorme, inmenso. Repito, que muchas veces resulta hasta invisible, hasta lo hacemos de forma inconsciente a esta generación continua de datos. Si hablamos en términos quizá más cercanos a nosotros y hablamos del continente americano como un todo, estamos hablando de 1 billón de personas. De ese billón de personas, fíjense la particularidad, hay más dispositivos móviles que personas en el territorio, con lo cual estamos hablando que el nivel de conectividad es muy alto. 86,5% de ese billón de personas tiene conectividad y genera continuamente datos. Y luego, en términos de quizás las aplicaciones que más datos generan y producen, hablamos de las redes sociales, está en el orden del 67,3% de la población. Obviamente, toda esta situación, esta masividad en cuanto a la conectividad, a la digitalización de procesos de negocio tradicionales, ha generado cambios en nuestro día a día, y obviamente los modelos de negocio de las diferentes empresas también han cambiado. La realidad es que ejemplos tenemos muchísimos, tenemos ejemplos de todos los colores. Si ponemos el caso de Kodak, todos los que estamos acá presentes sabemos que ha sido un gigante en términos de la fotografía, sabemos que ha logrado un impacto sustancial en términos de fotografía justamente, y de lo que hoy parece algo impensado, como los rollos fotográficos, pero que eran la herramienta que utilizábamos para poder visualizar los recuerdos que íbamos tomando en una cámara. Bueno, fíjense, Kodak logró imponer un modelo de negocio, pero también generó una clara desventaja al no acompañar los avances tecnológicos que proponía el mercado. Tal es así que el 19 de enero de 2012 tuvo que presentar oficialmente su declaración de bancarrota, lo cual generó una situación en donde tuvo que reconvertir la empresa y tuvo que indefectiblemente volcarse también a las cámaras digitales, algo que no era un proyecto interno de gran intensidad y de gran masividad dentro del propio Kodak. Si esto lo contrastamos con lo que sucede con Instagram, obviamente no necesita presentación ni nombre propio. Estamos hablando de una plataforma que fue lanzada en el 2010, que hoy por hoy cuenta con 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo, que es la cuarta plataforma social más utilizada del mundo, detrás de Facebook, YouTube, WhatsApp,
y que inició sus operaciones con solo 10 personas. 10 personas basadas en un modelo de negocio fuertemente tecnológico, aprovechando una tendencia tecnológica, hoy por hoy genera una empresa gigante como la que hoy en día está constituida Instagram. Y hablamos de gigante no solo en términos empresariales, sino también en términos de transformación cultural y de nuestros procesos. Hoy en día, si buscamos relacionarnos con alguien, probablemente lo hagamos por acá. Si buscamos compartir nuestros recuerdos, esas fotos, probablemente lo hagamos por Instagram. Entonces transforma también la forma cultural en la cual socializamos en nuestro día a día. Otro ejemplo de estos que decimos que hay muchísimos, el caso de Blockbuster. Si les cuento desde lo personal, Blockbuster para mí era la actividad del fin de semana con mis padres. Ir a Blockbuster era el momento cúlmine del fin de semana. Nos metíamos en un negocio que difícilmente encontrábamos en la ciudad de Rosario, de donde yo soy, donde he nacido, y nos presentaba un universo muy grande de títulos, de películas, series, que tenían un modelo muy innovador también, donde las alquilábamos y luego las devolvíamos en un buzón. Todo esto les debe resultar bastante familiar. Seguramente muchos de ustedes han sido clientes de Blockbuster. Y fíjense, algo interesante que le sucedió a Blockbuster. Primero, en el año 2000 recibí una propuesta de, de un grupo de personas, en ese momento no es la compañía que soy, una pequeña compañía que alquilaba películas a través de correo postal. Estamos hablando de esa compañía que se llamaba Netflix y que le propuso que por una pequeña suma de 50 millones de dólares podían compartir esfuerzos en algo nuevo, en algo que se iba a venir, que tenía que ver con el streaming. Algo que para nosotros hoy es una palabra extremadamente familiar, cercana, conocida, consumida por nosotros. Blockbuster le dijo, chicos, ustedes, no quiero meterme con este modelo de negocio que me están presentando. Blockbuster tiene su modelo de negocio. 10 años después, Blockbuster declaró la bancarrota. Con lo cual, hablamos de que ese proceso de reconversión, aprovechando los cambios tecnológicos, el caso de Blockbuster no logró subirse a esa ola y terminó generando una situación muy negativa para la empresa. Hablamos de que llegó a tener 9.000 sucursales a nivel mundial. No estamos hablando de una pequeña empresa, estamos hablando de una gran empresa que no logró reconvertir su modelo de negocio. Bueno, obviamente, como les decía, Netflix no solo que fue creciendo desde ese momento en donde le propuso a Blockbuster esta especie de joint venture que no se terminó dando, sino que creció, aumentó su caudal de negocios al punto que hoy Netflix cuenta con 20 millones de suscriptores a nivel mundial. No solo que cuando se sintió que tenía poco contenido dijo, bueno, vamos a generar el propio contenido, sino que hoy en día generó un nuevo formato. Hoy no existe solo Netflix en términos de streaming. Hoy tenemos muchísimas plataformas de las cuales seguramente todos los que estamos acá presentes somos usuarios, somos consumidores. Probablemente cuando tenemos un rato en nuestras casas agarramos el control remoto y ponemos play en alguno de sus títulos y ha generado una tendencia tecnológica, en este caso, en relación al consumo del multimedia. Obviamente, estos ejemplos también los podemos analizar en términos del estudio. Probablemente de los que estamos acá hemos estudiado con esta imagen que se ve en la mitad de la pantalla, con libros, con enciclopedias, con un formato papel, pero si pensamos hoy en día en cómo nos capacitamos, en cómo nos formamos, probablemente también esté lo de la izquierda, pero seguramente vamos a encontrar una computadora, un celular, conectividad a Internet, que nos acerca una cantidad de libros digitales, de bibliotecas digitales, que nos dan un volumen de contenido enorme. Entonces, si históricamente vamos tratando de repasar un poco, probablemente en los 80, 90 la forma de ir a buscar conocimiento era ir a buscarlo en las enciclopedias, era ir a buscarlo en los manuales. Podemos nombrar un montón, desde Enciclopedia Milenio hasta la Enciclopedia Británica. Yo me acuerdo de la Enciclopedia Larousse. Bueno, hay muchísimas
que he consumido, que hemos consumido, y que formaron el contenido de una época. Si nos volcamos y nos anclamos en los 90, en los 2000, esta imagen seguramente les debe resultar bastante conocida. Yo he sido usuario de Encarta 97, Encarta 2000, he tenido la suerte de ser ayudado en mis trabajos prácticos por el Encarta 97 y Encarta 2000, donde no solamente se había digitalizado todo el contenido, sino que también, además de eso, nos daba un medio para buscar el contenido muy rápido, muy veloz. Teníamos un índice en donde con palabras claves buscábamos lo que queríamos consumir. Eso también transformó la forma en la que nos formábamos y nos capacitábamos. Ni que hablar hoy en día, cuando hoy estamos capacitándonos, es muy probable que hagamos consumo de alguna de estas plataformas, de los campus virtuales de las universidades, que utilicemos el celular, que utilicemos la computadora, la notebook, la tablet. Hoy en día consumimos contenido desde una diversidad de canales, desde una diversidad de fuentes, que obviamente ha sido producto de las tendencias tecnológicas que han ido transformando nuestra forma de formarnos y capacitarnos. Ni que hablar si traemos a la mesa ChatGPT. ChatGPT, que obviamente, y no quiero entrar en la discusión de que si estamos a favor, estamos en contra, no va de eso esta charla, sino que es algo que existe, algo que es una realidad, algo que nos propone una forma en la cual nosotros podemos hacer uso de una serie de herramientas, de contenidos, de presentaciones, de asesoramiento en algún punto, del famoso concepto del copiloto, de trabajar con un otro que nos asiste, que nos da datos y que nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para ver si esos datos son correctos o no. Hoy ChatGPT ha democratizado el acceso a una tendencia tecnológica mundial. Estamos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tendencia tecnológica como otras, pero ha tenido la claridad de masificarse de una manera que hace muchísimo tiempo una tecnología no lograba. ChatGPT es uno de los actores fundamentales en todo esto, pero también es real que gigantes tecnológicos vienen trabajando hace un montonazo de tiempo con la inteligencia artificial. Probablemente para algunos, inteligencia artificial sea un concepto súper novedoso, pero la inteligencia artificial tiene varios años en su espalda, tiene varios años de estudio, es un campo de trabajo que tiene muchísimo, pero muchísima investigación y esfuerzo por detrás y que probablemente, como muchas otras tendencias tecnológicas, ha transitado a alguno de estos estadios. Estos estadios refieren a una curva que se llama el hype cycle o el ciclo de sobreexpectación, donde una tendencia tecnológica va pasando por distintos estadios. Desde su lanzamiento, donde hay un pico gigante de expectativas que generalmente están sobredimensionadas, donde los medios de comunicación juegan un papel muy fuerte, porque parece que todos los problemas del mundo van a ser resueltos con esta tendencia tecnológica y por supuesto sabemos que eso no es así. Con lo cual empieza a decaer esa expectativa que teníamos sobre esa tecnología, llegando a un momento, un título hasta bastante tremendista, llamado Abismo de la Desilusión, donde ya mucha gente le da la espalda a esa tecnología, donde lo que se prometía que se iba a resolver en realidad con esa tendencia tecnológica no se resuelve. Pero hay muchos otros que siguen trabajando sobre esa tendencia tecnológica y logran ir resolviendo esas cuestiones que no se resolvían. Y ahí va pasando por una etapa que se llama rampa de consolidación, donde se va afianzando, donde va resolviendo problemáticas, donde hay una absorción en términos sociales de esa tecnología y logra llegar a un punto donde se ameseta, donde logra productividad. Lo mismo que ha pasado con las pantallas táctiles en los dispositivos móviles. Hoy parece algo impensado que un dispositivo móvil no tenga una pantalla táctil. Al principio las pantallas táctiles eran un problema. Las roturas,
la dificultad que tenían en su manipulación, que un teléfono sea solo pantalla. Imagínense todas esas cosas que han sucedido y que hoy parecen imposibles de relegar. Bueno, justamente este Hype Cycle es lo que grafica la evolución, la vida que transita una tendencia tecnológica. Hay muchísimos ejemplos donde utilizamos inteligencia artificial y ni nos damos cuenta que la utilizamos. Uno es la búsqueda semántica. Todos somos usuarios, todos somos consumidores, todos somos buscadores a través de los buscadores de Google, valga la redundancia. La búsqueda semántica es una evolución que logró Google sobre sus búsquedas. Anteriormente, Google proponía una búsqueda lexical. La búsqueda lexical implica que lo que realizamos en realidad es una búsqueda por palabras, por términos. Entonces las búsquedas no son tan precisas. Google entendió que tenía que darle inteligencia a esa búsqueda. Y empezó a trabajar en algo que se llama búsqueda semántica, que lo que logra es, a través de algoritmos, empezar a vincular esos términos y lograr conceptos. Entonces la búsqueda es mucho más precisa, es mucho más acertada y nos sugiere quizás resultados de cosas que nosotros inicialmente ni incluimos en los términos del concepto que queremos buscar. Ese es uno de los invisibles de la inteligencia artificial que utilizamos todos los días. Otro de los invisibles está en los famosos chatbots. Estos chats que mantenemos, que tenemos con un otro, donde ese otro, en realidad, en lugar de ser un humano, es una inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir que es una inteligencia artificial? Quiere decir que hay un algoritmo que ha sido entrenado, que tiene la capacidad de responder a la diversidad de preguntas que podemos hacerle. Porque los que estamos acá probablemente vamos a preguntar sobre conceptos similares, pero lo que estoy seguro es que no lo vamos a preguntar de la misma manera. Bueno, estos algoritmos que tienen los chatbots tienen la capacidad de responder cada vez más preciso a las respuestas diversas que le vamos realizando. Hoy es prácticamente imposible encontrar una empresa que tiene una comunicación con un usuario, con un cliente final, y que no tenga un primer nivel de contacto a través de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque descomprime el trabajo. Porque genera un primer contacto 7x24 sin necesidad de tener contratado una persona trabajando todo el tiempo, las 24 horas, y resuelto con mucha precisión si las respuestas son bastante rutinarias, bastante simples. Obviamente luego tiene que derivar a otro proceso, probablemente no pueda contestar todo, pero sí es un primer contacto que ha evolucionado y que viene trabajando muy bien. Otro de los ejemplos, quizá más en términos industriales, más en términos fabriles, tiene que ver con los cobots, los robots que colaboran en las líneas de producción con un humano. Fíjense, en este video nos muestra cómo un robot trabaja de forma complementaria con un humano en una línea productiva y que obviamente el nivel de productividad y el nivel de la tasa de error producida es cada vez menor. Genera un nivel de rapidez en el trabajo enorme. Otro de los ejemplos tiene que ver con la visión por computadora. En este video lo que se ve, quizá lo han visto porque es una empresa que hace muchísimo tiempo viene trabajando en esto, que es Boston Dynamics, trabaja sobre sus robots, sus implementaciones, donde en este caso lo que vemos en el costado inferior de la pantalla es el mapeo que en tiempo real realiza la cámara que tiene encima este cuadrúpedo robótico, que lo que le permite es detectar niveles, saber si se tiene que inclinar, si tiene que frenar, si tiene que ir más rápido, más lento, si se tiene que agachar. Y todo eso se realiza a través de visión por computadora y es una de las implementaciones que hoy en día tiene grandes resultados en términos, en este caso, de un elemento que inicialmente no tenía la capacidad de, entre comillas, ver. A través de la inteligencia artificial le estamos dando la capacidad de visualización. Siguiente ejemplo, el deep learning. El deep learning, la evolución, si se quiere, del machine learning. En este video estamos viendo cómo, de forma muy rápida, muy veloz, ya el algoritmo tiene la capacidad de detectar objetos, pero no de una imagen,
detectar objetos que se mueven con un nivel de rapidez enorme. Entonces, yo no sé si se llega a ver en el video en detalle, pero lo que está haciendo el algoritmo es detectar en tiempo real que los elementos que aparecen en pantalla son personas, motocicletas, que tienen una corbata. Hay muchísimas implementaciones de deep learning utilizadas para seguridad. En Japón hay una implementación muy interesante donde se utiliza en aeropuertos y en zonas fronterizas la detección de personas que son buscadas y que justamente a través del deep learning logran resolver algunas situaciones quizá de amenazas o problemáticas o personas buscadas, donde disparan alertas de seguridad en consonancia con alguna búsqueda que tienen que eventualmente disparar. Son ejemplos muy concretos, en este caso también, de otra de las implementaciones de inteligencia artificial. No podemos no nombrar la realidad virtual, que hoy en día es, no quiero usar la palabra commodity, pero probablemente ya es algo que hasta nos parece un tanto antiguo si lo analizamos con alguna de las otras tendencias tecnológicas, pero se utiliza cada vez más en las capacitaciones y tutoriales. En lugar de que una persona tenga que estar leyendo un manual sobre situaciones que tiene que resolver, lo que se realiza es colocar a esa persona en un entorno virtual y someterlo a situaciones, exponerlo a situaciones que va a resolver en este entorno virtual. Lo mismo sucede con la realidad aumentada, solo que en lugar de colocarse inmersivamente en el entorno virtual, lo que se realiza es estar en un entorno físico y colocar objetos virtuales en ese entorno físico. Bueno, estos son obviamente algunos ejemplos sobre los cuales el mundo viene trabajando en términos de inteligencia artificial. Ahora, la pregunta que surge acá es cómo logramos implementar algo de todo esto que a lo mejor nos puede resonar un poco lejano. Bueno, permítanme rápidamente presentarles un caso de una empresa que realizamos en asociación con la Universidad del Gran Rosario. Esta empresa se llama Directia, que tiene la aspiración y se dedica a la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, y que busca hacer convergente el mundo de la educación y la tecnología. ¿Cuáles son las implementaciones en las cuales está trabajando? En la digitalización y experiencia del estudiante, a través de una plataforma digital para la interacción con el estudiante, en tutoría y comunicaciones inteligentes, a través de asistentes virtuales con inteligencia artificial, como los chatbots que veíamos hace un ratito, plataformas de colaboración a través de aulas virtuales, donde la experiencia de capacitación se da de forma virtual, aprendizajes personalizados a través de cursos adaptativos y recomendaciones de contenido que también se realizan a través de algoritmos que se entrenan, análisis y reportes de progreso con feedback e informes predictivos, donde se trata de predecir comportamiento de acuerdo a resultados y rendimientos que tengan los estudiantes. Obviamente, con muchísimas cuestiones a trabajar, a incorporar a futuro, pero casos concretos de tendencias tecnológicas que hemos visto en estos minutos que estuvimos conversando y que de a poco se tratan de ir incorporando en un ámbito, en este caso, educativo. Pero esa convergencia también se da en otros espacios. Entonces, la pregunta que surge luego de esto es, ¿para qué tipo de trabajos entonces nos tenemos que formar? Bueno, según el Foro Económico Mundial, existe una lista de algunos empleos que vienen creciendo fuertemente y en contraposición existe una lista de empleos que vienen decreciendo fuertemente. ¿Cuál es el factor común en los que vienen creciendo? Tiene que ver con el mundo digital, tiene que ver con el machine learning y la inteligencia artificial, tiene que ver con la capacidad de procesar los datos y transformarlo en información valiosa, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la convergencia tecnológica en los negocios tradicionales. ¿Y cuáles son los factores comunes que están en los trabajos que están decayendo? Las tareas repetitivas, aquellas tareas donde hay un predecir sencillo, aquellas tareas donde hay
una entrada de datos, muchas veces sin aportar valor agregado, ni entendimiento, ni generación de conocimiento, sino que solamente se ingresa. Entonces, el Foro Económico Mundial también propone alguna serie de habilidades que hay que desarrollar, algunos skills que son deseables, ahí proyectados para 2025. Bueno, probablemente, quizá no es 2025, quizá es 2030, pero que si nosotros, desde nuestra actual formación, no trabajamos constantemente en desarrollarlos, probablemente nos cueste estar a la altura de esos nuevos trabajos que son los que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, trabajar sobre el pensamiento analítico e innovación, trabajar sobre el aprendizaje activo de estrategias de aprendizaje, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo, el uso de la tecnología, bueno, son algunas de las habilidades que el Foro Económico Mundial lista como necesarias para los trabajos del futuro. ¿Algún indicador más? Fíjense, en 2022, el 34% de los trabajos eran asistidos o tenían algún tipo de colaboración con las máquinas. Para 2027 se espera que ese 34 se transforme en 43. Otro indicador interesante es que el 44% de los trabajadores va a cambiar en cuanto a sus habilidades en los próximos 5 años. Con lo cual estamos hablando que casi la mitad de las habilidades de los trabajadores actuales tiene que empezar a reconvertirse a nuevas habilidades. Porque si no, probablemente esas habilidades van a ser tomadas por alguna inteligencia artificial, algún desarrollo tecnológico. Entonces esto no propone un versus, sino que lo que propone es una reconversión y estar atento a esa reconversión. ¿Alguna cuestión más? ¿Qué se nos viene en el futuro? Bueno, según Gartner, hay 10 tendencias tecnológicas para este 2024. Gartner es una empresa satélite, referencia en todo esto, donde todos los años propone esas 10 tendencias tecnológicas del cual el mundo viene hablando, y esas 10 tendencias tecnológicas que están en alguna de las etapas de ese hype cycle que veíamos antes, fíjense que están marcadas algunas que tienen que ver con inteligencia artificial. La primera es el desarrollo asistido por inteligencia artificial, es decir, la habilidad que le da a los desarrolladores de software el trabajar con un otro, que en este caso ese otro es una inteligencia artificial que lo ayuda en eficiencia, en precisión, en creatividad, en ocuparse de aportarle valor agregado al código desarrollado en lugar de ocuparse de la trivialidad. Otra de las cuestiones que destaca Gartner tiene que ver con democratizar el acceso a la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa en estos años ha sido un boom. Lo que busca el mundo de la inteligencia artificial generativa es democratizarla, hacerla cada vez más sencilla, más simple, que cualquier persona sin demasiado conocimiento técnico avanzado pueda crear contenido original. ¿Qué contenido? Texto, imágenes, música, video, absolutamente todo lo que hoy nos muestran que podemos hacer, pero que muchas veces le encontramos cierta diferencia con una producción original o como estamos acostumbrados a realizarla. Bueno, se va a trabajar este año, el siguiente y los próximos en que esto sea cada vez más democratizado y accesible. Y la última cuestión a tener en cuenta tiene que ver con la gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la inteligencia artificial. El mundo también está hablando del buen uso de la inteligencia artificial, de tratar de generar los controles necesarios y suficientes para que lo producido por inteligencia artificial sea correcto, genere confianza, que los resultados sean buenos resultados. Con lo cual, estas son cuestiones y tendencias en las cuales también el mundo viene trabajando. Bueno, con esto cierro, les agradezco muchísimo la atención, ha sido un gusto, quedo a total disposición y disponible para preguntas o consultas que puedan llegar a surgir. Muchísimas gracias a todos por la atención.